los beneficios de la lealtad. Estuvimos hablando durante mucho tiempo acerca de todos ¿cómo decir? Los problemas o los perjuicios que te puede traer la deslealtad. Vimos varios ejemplos y también dijimos, quedaros con ese resumen, porque hablamos del caso de Absalón, hablamos del caso de Lucifer arriba, hablamos del caso de Joab y otros tantos como el de Coré, que cuando una persona no es una persona leal, Dios no camina con ese tipo de personas porque no le gusta la rebeldía ni la deslealtad. Nunca Él ha caminado o Él ha hecho su obra con una persona desleal. Entonces, son una de las características que tenemos que tener en cuenta en nuestras vidas. Pero no solamente dijimos que había que no ser desleal, sino que hay beneficios en la lealtad. Hay beneficios. Y los beneficios empezamos a verlos. No los voy a enumerar todos ahora completamente porque ya hemos estado 2 días viéndolo. Pero empezamos sobre todo por el de heredar el manto. Heredar el manto, ¿os acordáis que os dijimos que podía ser tanto como heredar una función o la posición de un padre espiritual o de un mentor? Por ejemplo, Moisés era el profeta o el líder del pueblo de Israel en el desierto. Cuando se murió, ¿quién heredó ese manto, esa función, esa posición? Fue Josué, un hombre leal a Moisés. Abraham fue un hombre que Dios dio una promesa, puso en él un manto especial, una señal especial. Y después de ahí tuvo varios hijos, tuvo a Ismael y tuvo a Isaac. ¿Quién heredó el manto? Isaac heredó esta función de patriarca. Y más adelante Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. De los dos había uno que era leal y el otro que era desleal. Si lo veis, Esaú estaba más inclinado hacia otras cosas. De hecho, se casó con mujeres cananeas, cuando realmente dentro de su familia no se hacía eso, porque ellos veían, Dios les estaba diciendo, yo soy vuestro único Dios, y querían alejarse de las costumbres de los pueblos de entonces, los cananeos que tenían otros dioses. Pero Esaú decidió casarse con una cananea. Pero sin embargo, Jacob era un hombre leal a Dios, leal a su padre, y se nota porque él estaba detrás de la primogenitura, estaba detrás de las cosas que importaban. Entonces ahí nosotros podemos ver. Y al final, el que heredó este manto se llama Jacob, a pesar de que él no era el primogénito. Dios miró a Esaú y dijo, este no va a heredar. ¿Por qué Esaú no hereda? Porque no era una persona leal. Seguramente vio deslealtad en él. Y no importa cuánto tú sepas, no importa cuántos privilegios tú tengas, no importa cuántas ventajas tú tengas. Esaú tenía ventaja, era el primogénito, en principio tenía todo garantizado. Pero Dios dijo, no, porque le falta algo, la lealtad. Y a veces, como siempre decimos, cuando vemos que tenemos talento para predicar o para enseñar y pensamos que con eso es suficiente, no es así. Tenemos que saber que Dios trabaja con personas leales. Entonces, esos beneficios son así. Cuando tú eres una persona leal, tú puedes heredar este manto, esa posición. No solamente eso, también heredas muchas veces esta unción que opera del Padre, puede también operar en ti. Vimos como Jesucristo, Él obraba de una manera y tenía 12 discípulos, pero entre los 12 había uno que era desleal. Pero lo que pasa es que al principio lo disfrazaba. Y en el momento de la verdad, Judas, que era desleal, sabéis que traicionó a Jesucristo, le vendió para que le matasen. ¿Por qué motivo? No, la Biblia no lo pone exactamente, pero yo creo que encontró algún desacuerdo, algún motivo, o vio que su política no coincidía con la política del Señor, así que decidió que no va a hacer.
y fue desleal. Pero sin embargo, los que fueron leales, como Pedro, Santiago y tal, hasta el final, a pesar de sus debilidades, Pedro, a pesar de que Jesucristo le habló fuertemente, le riñó: apártate de mí, Satanás, pero el hombre permaneció leal. Y ellos pudieron heredar esta unción, pudieron heredar este manto y empezaron a trabajar. Tenemos que saber ese tipo de cosas. Si nosotros no las entendemos, vamos a bloquear y a cerrar puertas en nuestras vidas. Hay muchos cristianos en su vivir que trabajan mucho, hacen buenas cosas, pero por falta de conocimiento en esos términos, en esos temas, se bloquean. Yo he visto a mucha gente que tiene mucho talento, son habilidosos, se mueven por todas partes, por las redes sociales, evangelizan, hacen de todo, pero vas a ver que los frutos no terminan de estar ahí. O construyen, pero luego se destruye. ¿Por qué? Por falta de lealtad. Me acuerdo que en Guinea hubo un momento en el que los pastores del país estaban clamando por un avivamiento, se unían y empezaban a orar. Decían: Señor, manda un avivamiento. Y Dios les mandó la respuesta. Dijo: yo no puedo enviar ningún fuego ahí donde estáis, porque muchos de vosotros habéis sido personas desleales. Habéis acabado mal con vuestros padres espirituales, con los mentores que había delante de vosotros. Habéis salido de la iglesia de mala manera, en rebeldía, destruyendo, criticando por ahí. Entonces, una base de deslealtad, como me pedís que yo derrame el fuego. Si queréis este avivamiento, corregir, iros a donde están estos padres, iros a ofrecer disculpas, iros a arreglar la relación para que esas personas os bendigan. Tenéis que saber que nuestra bendición está ligada al Padre que nosotros tenemos. Por eso Dios también los pone. Es muy importante entender eso. Es el camino de los cristianos. Ahora, después de esos ejemplos, también hablamos de varios otros beneficios que habían en cuanto a ser leales. Hablamos de la promoción, por ejemplo, Mateo 25-23, fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Cuando tú eres una persona fiel y leal, incluso sin ser dioses, si tú eres dueño de una empresa y tú tienes a un trabajador que es fiel y leal, ¿qué es lo que haces? Le vas a dar más responsabilidad, ¿no? Le vas a dar más responsabilidad porque vas a decir: mira, esa es una persona fiel y leal. Y si hay que, por ejemplo, pagarle un curso que vale 50,000 euros, pero vale la pena, lo harás porque sabes que esa inversión valdrá la pena porque la persona es fiel. Pero si tienes a otro que no es fiel, no es leal, tú vas a pagar 50,000 euros en un curso para él y sabes que en cualquier momento va a ser desleal y va a hacer alguna cosa o te va a dejar tirado. Esos son en términos humanos. Fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá. También el favor de Dios. Cuando somos fieles, cuando somos leales, tenemos el favor de Dios, y no solamente el de Dios, sino también el de las personas. Hablé de Números 12 para mostraros un poco cómo Dios trataba a Moisés. Le dio un trato de favor. Dios tenía su forma de hacer, pero decía: cuando haya un profeta entre vosotros, yo hablaré con él por medio de visiones y por medio de sueños. Es decir, así yo hablo con los profetas, por visiones y por sueños. Pero con Moisés yo hago una excepción. Es decir, con Moisés yo hago un trato de favor, porque es un hombre fiel y leal en toda mi casa. Porque Moisés es fiel, yo no voy a hacer como hago con los demás. Voy a hacer una excepción, voy a hacer un favor. No voy a estar ahí con él con visiones, no, voy a hablar con él cara a cara. Los demás serán visiones, tal, pero le voy a dar un trato de favor cara a cara. Él es soberano de hacer eso, porque él es Dios y nadie le puede juzgar, nadie puede decir: ¿por qué tú lo haces así con Moisés y no lo has hecho así conmigo? ¿Por qué? Porque por la fidelidad de este hombre alcanzó el favor de Dios. ¿Cuántos de nosotros luchamos para tener el favor de Dios? Hablamos del favor porque cuando tú tienes el favor, este favor, no sabéis las puertas que os puede abrir.
Podéis ser muchos en un lugar luchando por un mismo objetivo, pero cuando el favor está sobre ti, tú vas a ir mucho más lejos que los demás, porque no juegas con la misma regla, no tienes las mismas limitaciones. Es lo que pasa con Moisés. Y le estaban criticando porque él se casó con una mujer extranjera, que en principio te voy a decir, sí, tiene razón, y es verdad, la Biblia lo decía, la ley, no os caséis con los extranjeros para que no os desvíen. Pero Dios, ¿por qué? Por el favor. Hay gente que es favorecida de Dios o de los hombres. Y en 1 Samuel 2:30, Dios dice, yo honro a los que me honran. Entonces, no solamente era el favor, estamos haciendo un resumen, pero se está yendo muy largo. No solamente era el favor de Dios, sino también el favor de Dios no solo sobre tu vida, sino hasta también sobre tu descendencia. Tu descendencia. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que se están beneficiando del favor de Dios sobre un antepasado o un ascendente. El caso más claro es el caso de Abraham. Vosotros veis como el pueblo de Israel, Jacob y los demás fueron bendecidos por Abraham. Vosotros veis como, por ejemplo, la descendencia de David fue bendecida por medio de David. Dice que fue un hombre leal y fiel delante de Dios, un corazón con respeto conforme al corazón de Dios. Si veis, la descendencia de David se quedó con el reino de Judá y los otros con el reino de Israel. El reino se dividió. Pero sin embargo, la descendencia de David siguió hasta el final. No faltó ni una sola persona de la casa de David que se sentase en el trono de Judá. Pero no eran todos fieles. Salomón en sus últimos años se desvió. Su hijo Roboam, malo. Y su hijo Abías empezó mal. Y muchos otros se desviaron en esa casa. Pero Dios no les quitó. ¿Por qué? Por el favor de David. Entonces, hemos hablado de esos resúmenes. Ahora quiero hablar un poco acerca de la característica de las personas fieles. ¿Por qué? Cuando decimos no solamente no ser desleales, sino ser leales, ser fieles, muchos se van a decir, pero yo soy una persona leal, yo soy una persona fiel. La pregunta ¿es eso cierto? ¿Cuáles son las características? Si veis Proverbios, mirad, vamos a ver rápidamente Proverbios 26. Proverbios capítulo 20, versículo 6 dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? En otra versión dice, muchos hombres proclaman su propia lealtad. Dicen, yo soy leal, yo soy fiel, pero hombre leal, hombre fiel, ¿quién lo hallará realmente? ¿Es que es verdad que tú eres fiel? Tú dices, yo soy fiel, yo soy leal, yo soy bueno. Pero es verdad que tú eres bueno, que tú eres fiel, que tú eres leal. Por eso quiero que hablemos de esas características durante algún pequeño periodo de tiempo. Y la lealtad, la fidelidad, no se dice simplemente de boca. No se dice de boca, es algo que se manifiesta. Es una forma de actuar. Al igual que hemos visto las etapas de las personas desleales, infieles, rebeldes, cómo actúan, también hay ciertas características para los leales. El primer punto de la lealtad es el temor a Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si os dais cuenta, muchas veces la gente que es fiel o leal tiene una característica importante, que es que tienen temor de Dios. Es el temor de Dios el que les empuja a ser
leales, a ser fieles con Dios o con los padres o los responsables que Dios ha puesto delante de ellos, ya sea en su departamento o ya sea en la congregación. Tienen temor de Dios. Una persona que no tiene temor de Dios puede venir a la iglesia, puede orar, pero si no hay, él va a tomar la autoridad como cualquier cosa, porque en él no hay temor de Dios. Y la Biblia dice, el que se cree que es sabio, la mayor sabiduría, la más importante antes de buscar tu conocimiento sobre cómo resolver, el temor de Dios es lo primero. Una persona que camina con temor de Dios, esta es la persona más sabia que existe. Una persona que sabe que Dios, hay que prestar atención a lo que dice, hay que prestar atención a su palabra, hay que prestar atención a sus pasos. No se puede hacer cualquier cosa con Dios, con los asuntos de Dios. No se puede tomar a la ligera. En otras cosas yo puedo hacer cualquier cosa, pero cuando se trata de Dios, de la palabra de Dios, yo tengo que prestar especial atención, porque Dios no es hombre, no es cualquier cosa. Sabiduría es una característica. Vamos a ver, mirar rápidamente el libro de Primera de Samuel, capítulo 24. Primera de Samuel, capítulo 24. Ahí vais a ver. Vamos a leer desde el 4. Primera de Samuel, capítulo 24. Dice: entonces los hombres de David, desde el 4, entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de eso se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Estamos viendo un ejemplo de lealtad. David sí que era un hombre leal. Él fue leal a Saúl a pesar de que Saúl quería matarle. Saúl le perseguía sin ningún motivo concreto. El motivo lo sabéis, Dios escogió a David en lugar de Saúl y Saúl tenía envidia. Ese era el motivo de Saúl. Pero realmente, físicamente, David nunca hizo nada malo contra Saúl. Él huía para proteger su vida. Pero a pesar de eso, él sabía que Saúl es mi padre espiritual. Era el padre de la nación. Era como el pastor de la congregación de Israel. Y él decía: a pesar de que esto me está persiguiendo, yo no puedo levantar mi mano. La lealtad seguía ahí. La fidelidad. Muchas veces queremos solamente ser leales a los pastores o a los líderes que son buenos. Pero tenemos que ver todos esos ejemplos. Pero, ¿qué es lo más importante? ¿Por qué David? ¿Qué característica tenía David que le hacía ser fiel o leal a Saúl a pesar de tenerle entre sus manos y no cobrar su venganza? Se llama el temor de Dios. ¿Por qué David no mató a Saúl? ¿Pensáis que no le quería matar? David tenía que temor de Dios, mirar sus argumentos para no matar a Saúl. No es porque, Saúl, él es padre, es el padre de Jonatán y Jonatán es mi amigo, además es el padre de Mical y Mical es mi esposa, ¿cómo voy a hacer esto? Él también tiene hijos. No, su razón es el temor de Dios. Dijo: yo no puedo hacer esto. ¿Quién soy yo para levantar mi mano contra el ungido de Jehová? Porque había temor de Dios dentro de él. Dijo: yo no puedo. Su espíritu se turbó. Hay personas que hacen cosas que tú te preguntas: ¿y esta persona? Tú no tienes ni un poco de temor de Dios. Dices eso, hablas así a un siervo espiritual, hablas así tal, en la obra, sacando su carácter. Yo sí tanto. No tienes ni un poco de temor de Dios. Tú piensas que cuando tú haces esto, tú estás haciendo esto a una persona o lo estás haciendo en la obra de Dios.
¿Dónde está el temor de Dios? Una de las características principales de la lealtad, de la fidelidad, es tener temor de Dios. Ahí es donde empieza realmente. Porque una persona que no tiene temor de Dios nunca va en el momento en el que estéis bien, todo irá bien. Pero en el día en el que no le guste algo, se va a convertir. Y como no hay temor de Dios, va a tratar la obra de Dios como cualquier cosa. Hoy el líder me ha reñido y me han castigado, me han puesto en disciplina. Pues me voy, no vuelvo a venir, no sé qué, no sé cuánto. Coges y te vas. Tú no lo estás haciendo contra el líder, es la obra de Dios donde tú trabajas. Una persona que actúa así no tiene temor de Dios. Si tú tuvieses temor de Dios, sabías que tú no lo estás haciendo por tal. David no perdonaba a Saúl porque Saúl le cayese bien. David le dejó, no le tocó porque era un ungido de Dios. No le tocó porque tenía temor de Dios. Entonces, tenéis que saberlo. Cuando se habla de personas leales o personas fieles, una de las características fundamentales es el temor de Dios. Nosotros tenemos temor de Dios o decimos cualquier cosa o enfrentamos o desacatamos al pastor o al líder sin ningún tipo de pudor como si fuese nuestro amigo o nuestro hijo. Amén. No sé si estamos entendiendo. Y cuando actuamos así, no hay temor de Dios. Vais a ver, no lo voy a leer, pero podéis leer Génesis 39:9. Habla de José y la esposa de Potifar. Ella venía y dijo, bien, acuéstate conmigo. Y José lo vio y Josué dijo, no, ¿por qué no me voy a acostar contigo? Porque Potifar, José era leal a Potifar y era leal a Dios. Dice, este hombre me ha confiado todo. ¿Cómo puedo hacer algo así? Y sobre todo, ¿cómo yo puedo pecar contra quién? Contra Dios. Contra Dios. Dijo, yo no puedo hacer esto porque yo tengo temor de Dios. Y permaneció firme, permaneció leal a este hombre. No porque este hombre, Potifar, no le habría hecho. A lo mejor él también podía querer vengarse porque Potifar no le subió el sueldo. No sé cómo era el sueldo de José entonces. Pero dijo, no lo voy a hacer por temor a Dios, no tanto por el hombre, sí. Alguien le dé un micrófono al hermano. De la vida universitaria, yo con mi profesor que me siguió mi trabajo de fin de carrera en la Universidad de Costa de Marfil. Y el profesor era así, para entrar en su oficina tenía que llamar a la puerta y decir, señor profesor, ¿me puede dar una cita? Y cuando pasamos al predoctorado, un día nos dijo por qué él había cambiado. Dice, cuando él terminó sus estudios y llegó a la universidad, saludaba a todos los estudiantes. Era amigo, un líder cercano. Un día, él iba a dar clases y uno de los estudiantes le ve, Dago, como su amigo. Dice, le miró aquí. Desde ese momento, él empezó a cambiar, poner barreras. A veces, porque somos amigos, tú eres amigo, uno piensa que coméis el mismo pan. A veces somos nosotros que llevamos a la gente a ser distante, porque no sabemos hacer la diferencia entre la amistad y el liderazgo. Porque yo converso contigo, tú crees que tenemos la misma unción. Hay unción y unción. Hay favorecidos y hay poco favorecidos. Tenemos que tener cuidado. Que el apóstol me acerque con el apóstol papá o la profeta mi mamá, bromeamos con inglés, no supone que jugamos en la misma categoría. Ellos juegan a la liga, primera liga, con Barça y Madrid. Yo a lo mejor juego en la tercera división. Que eso queda bien claro. Amén. Es un punto muy importante el que dice el hermano. Es
muchas veces como cristianos no sabemos hacer la separación. Tomamos demasiada confianza con los responsables o con las autoridades o en ese caso con los pastores. Y como estamos juntos y hablamos y tal, la falta de respeto entra sutilmente y les tratamos de cualquier manera, sin ningún tipo de respeto. Es lo que estábamos hablando aquí de Saúl. Se llama espíritu de familiaridad. Eso es una enseñanza muy larga y se va a llevar en otro momento. Vais a ver que en el libro de Josué la Biblia dice que cuando vais a entrar en la tierra prometida, ¿qué es lo que sucede? Va a suceder que los sacerdotes llevarán el arca, los portadores, los levitas, llevan el arca, son los primeros ahí, y el pueblo que guarde una cierta distancia entre los sacerdotes y ellos. Cuando tú entras en la interpretación de esa palabra, vas a entender que la distancia no es tanto una distancia física, sino es una distancia en términos de respeto, de consideración. Tú puedes estar al lado de un siervo de Dios, de un pastor, pero nunca se te olvide que esta persona, como David decía, es un ungido de Dios. Es una persona que Dios ha escogido. Y que aunque hablemos, aunque bromemos, o que aunque algún día vayamos a hacer deporte juntos, pero siempre merece un respeto porque es un siervo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando estamos ya demasiado unidos, estamos ya muy cercanos, muy tal, nos hacemos favores y tal, este respeto se pierde. Y ese es un problema. Y mira lo que dice el hermano Enes. ¿Qué dice el hombre? Empezó a poner barreras. Dijo que como está haciendo así, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si siendo amable no te ha gustado, has decidido que ya tienes autovía para faltarme al respeto o no honrar a la persona, ahora vamos a poner los límites. Esto es lo que hacen otras personas, pero nosotros no tenemos que llegar a eso. Por eso os he dicho, la persona que tiene temor de Dios no le importa si el pastor le saluda, si trabaja con el pastor, si a lo mejor algún día han quedado y comido en el mismo lugar, si han hecho alguna broma, si han visto algún partido de fútbol juntos o algo así. Siempre el que tiene temor de Dios en su mente sabe que este es un siervo de Dios, sea como sea. No le voy a hablar como hablo a un amigo, no le voy a tratar como trato a un amigo. Y David en este momento dijo, no, yo no puedo levantar mi mano contra un ungido de Dios. Esa distancia de la que habla la Biblia no es una distancia física. Es cierto que hay ciertos momentos o ciertas zonas en los que la gente ha tomado distancia, donde el pastor está muy, muy distante de las personas. Cada uno tiene su opinión acerca de eso. Pero cuando tú tienes a un pastor que está cercano, que es amable, habláis tal, es como una persona normal, tú pierdes totalmente el respeto, pierdes totalmente el temor de Dios y le tratas. He visto hasta otros que gritan a los siervos de Dios. Tú no tienes temor de Dios. Tú no tienes temor de Dios. Él no tiene que estar ahí detrás para recalcarte y exigiéndote respeto. Tú debes tener temor de Dios. David no dejó de matar a Saúl porque Saúl le exigió. No, él no lo hizo porque tenía temor de Dios. No le perdonó porque era el padre de Jonatán, su amigo, o el padre de su esposa. Le dejó porque era un ungido de Dios. No le dejó porque él era perfecto. Pero no sabemos cuidar ese tipo de cosas. Y son cosas que muestran que una persona no es leal. Porque cuando tú ya entras ahí, os lo aseguro, el enemigo es muy listo. Entra sutilmente, sutilmente. Hoy vas a decir esta palabra. Vas a ver que no ha habido reacción. Mañana va a salir un poco más profundo. Mañana no se trata de que os vengáis arrastrando de rodillas ante los siervos de Dios. No. La gente está en medio de vosotros, pero dar a cada uno el lugar que le corresponde. La Biblia dice, un siervo de Dios merece doble honra. No son personas comunes delante de vosotros, pero también lo que sucede es que estamos dentro de una sociedad y cultura que establece el tema de la igualdad, y esta cultura también la imponemos hasta en la iglesia. No sabemos que son atmósferas diferentes, son dos reinos diferentes, son dos formas de obrar diferentes. Entonces, procuremos
tener temor de Dios. Y por eso decía, una de las primeras características de las personas leales, porque yo os he hablado de todas las ventajas que vienen por la lealtad, un montón de cosas. Pero una persona que se comporta así, imagínate, llegas, el pastor, y le dices cualquier cosa, ahí incluso ni en privado, ahí en medio de todo el mundo, faltándole al respeto, ridiculizándole, humillándole, desacatando a su autoridad delante de todo el mundo y tal. ¿Y qué tú esperas? Que el día de mañana la unción que hay sobre él caiga sobre ti. ¿Tú piensas que Dios te tiene miedo? ¿O tú eres superhombre? ¿Cómo funciona esto? ¿Dónde lo habéis visto en la Biblia? Pero la gente que recibió eran los que hemos hablado de, los de Eliseo, los Josué, los David, los demás, Pedro, los Pedro. Muchas veces no se habla de Pedro, pero Pedro, es cierto que tenía su ímpetu, iba adelante, él quería proteger a Jesucristo, pero Jesucristo le reprendió y ahí estaban los demás. Cuando ya le habían, como Pedro ya actuaba un poco de líder ante los demás, le reprendieron. Pero aún así, Pedro siguió. Cuidar ese tipo de cosas. Y el pastor no va a venir nunca detrás de vosotros para deciros, respétame, respétame. No tiene que hacerlo. Vosotros lo que hacéis es vuestra responsabilidad. Lo que tú siembras es lo que tú vas a cosechar. Y yo y la pastora y los demás que están ahí y en otras partes no van a venir detrás de vosotros a deciros, respétame, respétame. No va a suceder nunca. Van a seguir adelante y trabajando. Pero esto no nos beneficia en nada. No nos beneficia. Lo repito, esa es una enseñanza larga. No es una distancia física. No es una reverencia o lo que quiera que sea. Es una actitud. Se trata de respeto, se trata de honra. Pero más allá de todo, la palabra correcta es temor de Dios. Si una persona tiene temor de Dios, tú no puedes levantarte a insultar o a faltar al respeto a un ser o decirle cualquier cosa. O la obra de Dios, una obra que es de Dios, venir y hacer cualquier cosa. Tú no puedes hacer eso. Si tú lo haces es porque en ti no hay temor de Dios. O por lo menos en este momento no ha habido temor de Dios. Y la Biblia dice, el principio de toda sabiduría es el temor de Dios. Si tú piensas que es con tus cálculos, con tu inteligencia, tus métodos que tú vas a alcanzar, ten cuidado porque tu sabiduría, muchos se confían mucho en su sabiduría, pero en el camino de Dios no es nuestra sabiduría, es el Señor, es la forma de hacer de Él. Entonces, lo vamos a hablar. El próximo día vamos a continuar porque, aparte del temor de Dios, que es una característica principal de la gente leal, de la gente fiel, hablando en términos de la iglesia, olvidémonos de la gente de fuera. También, una de las características de las personas leales y fieles es la de permanecer en las buenas y en las malas. Esto hace una persona fiel. Vamos a ver cómo hace una analogía con el matrimonio. Y también vamos a ver un poco el libro de Ruth, capítulo 1, 16. Ruth y Noemí. ¿Qué es lo que dijo cuando volvía Noemí? Dijo a sus dos, a Ruth y a Orfa, marcharos, no tengo nada para vosotros. Orfa se fue, pero Ruth dijo, no. Donde tú vayas, yo iré. Y tu Dios, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Esto se llama fidelidad. Esto se llama lealtad. Esto se llama que tú has conectado con una persona y vais. Y bueno, podéis leer la historia de Ruth para saber cómo acabó todo aquello. Cómo la mujer que era viuda acabó siendo redimida y cómo de ella salió, ya sabéis quién salió. Entonces, lo vamos a dejar aquí por hoy. El próximo día vamos a continuar. Que Dios os bendiga.